Dios Padre, quien creó toda la creación y el que vives, te entregamos las gracias. Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento en esta hora de educación a los profesores. Dios, estate con nosotros en este lugar y ayúdanos para que estos profesores que van a ayudar tu palabra puedan distinguir tu voluntad y tu palabra con la sabiduría. Gobierna esta hora, guíanos y ayúdanos. Ahora nosotros empezamos. Hasta la hora de terminar también te rogamos a que el Espíritu Santo esté con nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Apaguen el ventilador, por favor. Hoy durante 1 hora y media vamos a aprender sobre el Nuevo Testamento. La semana pasada hemos hecho el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por el mucho contenido seguro que muchas personas les habrá costado. Sin embargo, el contenido del Nuevo Testamento es bastante también. Como nosotros nos encargamos de enseñar la palabra de Dios a las almas pequeñas aprendiendo la Biblia. Entonces, lo importante es distinguir la palabra de Dios correctamente. Primero, vamos a leer 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 15. Versículo 15. Leamos juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad y ser reconocido como el obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y hay que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Esto es lo que pidió el apóstol Pablo a Timoteo joven. Y esta palabra es aplicable para nosotros también. También en capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, leamos juntos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Apóstol Pablo enseñó a Timoteo la palabra de Dios, pero aquí pone que esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, estas personas podrán enseñar a otros también. Aquí pone 4 generaciones. Apóstol primero a Timoteo, Timoteo a los hombres fieles y ellos a otros. Los que están aquí son fieles, ¿verdad? Está escrito que se refiere a los administradores. A cada uno se ha hallado fiel. Los que están aquí tienen que ser fieles. Por eso, confiando en estas 2 palabras, como tenemos que saber usar bien la palabra de verdad, estamos aquí reunidos para aprender. Y el propósito de hoy es aprender el Nuevo Testamento. A pesar de que el contenido de nuestro Nuevo Testamento es menos que Antiguo Testamento, pero como el nombre en sí nos indica, es la nueva promesa que Dios nos ha dado. Por tanto, conlleva mucho significado y mucha voluntad. Por eso aprender todo el Nuevo Testamento es demasiado. Por eso hoy aprendemos solo el resumen. Entonces vamos a aprender cómo está estructurado el Nuevo Testamento. Y como tenemos mucho que aprender, puede que hable rápido, pero intentaré hablar despacito. He dicho intentaré, pero no he dicho que voy a hablar despacito. Las imágenes que están delante es la capturación de la panorama del estudio bíblico que les he entregado en la hoja.
Con eso intentaré explicar las cosas importantes. Vamos a ver la hoja que hemos partido. La Biblia se divide en 3 partes: libros históricos, proféticos, experimentales. Igual que esto, el Nuevo Testamento también se puede dividir en los históricos, proféticos y experimentales. En el Nuevo Testamento, los históricos son San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y Hechos, total 5. Y los experimentales son las epístolas, y el profético es el último libro, que es Apocalipsis. Así, 5 libros, 21 libros y un libro se puede dividir así: 5 libros históricos, 21 epístolas experimentales y al final el profético Apocalipsis. Así se puede dividir. Entonces entre ellos, ahora si vemos el dibujo de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, pone que podemos dividir en históricos, experimental y profético. Ya viendo uno a uno hablamos. En los históricos están 4 libros del Evangelio y Hechos de la Iglesia y de los apóstoles. En la primera hoja, más abajo del todo, pone por qué son 4 libros del Evangelio. Los libros del Evangelio describen la vida de Jesús y, como sabemos, hay 4 libros: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Entonces, ¿por qué en vez de que haya 1, hay 4? ¿Han pensado alguna vez así, verdad? Leyendo en el Evangelio, a pesar de que describen la misma vida de Jesús, el punto de vista de cada libro es diferente. Tiene una diferencia de perspectiva. En algún libro del Evangelio está describiendo con más detalle y en otro Evangelio más brevemente. Se describe la vida de Jesús más brevemente. Esto es describir la vida desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si saco solamente la parte delante, ¿verdad? Al sacar foto. Pero solamente sacando la foto por delante me podrá conocer completamente. Por ejemplo, mirarme desde arriba, desde detrás, desde otro lado, me verá diferente, ¿verdad? Bueno, a mí hasta ahora no me ha pasado, pero las personas que se están cayendo el pelo, a estas personas les vemos diferente si vemos delante o arriba, ¿verdad? Igual que esto, mirar a Jesús desde diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista. Así está escrito los libros de Evangelio. Podemos pensar así. Vamos a ver página 2. Entre 4 libros del Evangelio, los 3 primeros, San Mateo, San Marcos, San Lucas, se llama Diatesarón del Evangelio, y San Juan no está en Diatesarón. La razón por la cual llamamos estos 3 libros como Diatesarón del Evangelio, porque tiene unas perspectivas parecidas. Sin embargo, en San Juan hay muy poco contenido que se repite en otros libros del Evangelio. Aquí está puesto la imagen. San Mateo es el Evangelio del Rey. Es decir, al mirar primero, San Mateo aquí explica Mesías, quien viene como el Rey de judíos. ¿Qué es lo que está puesto al principio de San Mateo? La genealogía, ¿verdad? Un misionero fue a China y predicó el Evangelio, y entre ellos había uno que no hacía caso a la palabra de Dios. Pero un día esta persona leyó los libros evangélicos y vino a escuchar la palabra y recibir la salvación. Es una historia que he leído en el libro. Este hombre, al ver San Mateo, en el primero de todo estaba puesto la genealogía de Jesús. Y mirando esa genealogía, este hombre pensó: este hombre Jesús nació en una casa noble. Así pensó y vino a escuchar la palabra. Esta historia la contaron los misioneros en China. Al leer esta historia me leí un poco, pero realmente San Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Entonces pensamos, ¿de quién es esa genealogía? Es de judíos.
judíos, al escuchar la palabra genealogía, ya se entera de qué va. Por ejemplo, mi apellido es Kim y mi antepasado fue el rey de Silla, dinastía Silla. Si cuento esto a los coreanos, que mi antepasado fue el rey de dinastía Silla, entonces los coreanos sí entienden, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si cuento esto a los estadounidenses, ¿podrán entender? No. Es decir, esta genealogía es para judíos. Por eso San Mateo testifica a los judíos que Jesús vino como el rey. Segundo San Marcos, es muy corto. La verdad es que San Marcos fue escrito primero entre los libros evangélicos. Sin embargo, al ver este libro de Marcos, como es muy corto, la historia pasa muy rápido. Cuenta la obra de Jesús brevemente y pasa. Por eso, en este libro de Marcos, describe la obra de Jesús. Por eso decimos el Evangelio del siervo o de buey. Y ahora el tercero, San Lucas. Aquí explica con mucho detalle que Jesús vino como el Hijo de Hombre. Aparece mucho la palabra el Hijo de Hombre. Jesús es Dios perfecto y al mismo tiempo el hombre perfecto. Por eso, si vemos al principio de San Lucas, cuando Jesús era niño, o antes de que nació Jesús, la prehistoria de su nacimiento está escrito con mucho detalle. ¿En dónde? En San Lucas. Si vemos la prehistoria, desde el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de Jesús, la niñez de Jesús, todo esto está escrito. Así está diciendo que Jesús vino como el Hijo del Hombre. Y después, la genealogía de cómo Jesús nació también está escrito en San Lucas. Pero la genealogía de San Lucas y de San Mateo es un poco diferente. ¿Cómo es diferente? Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver San Mateo capítulo 1. Los que han leído sin darse cuenta pueden que haya pensado que son dos genealogías y sin más, pero si comparamos las dos son un poco diferentes. Podemos saber al verlo. Primero, en San Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿desde dónde empieza la genealogía? Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Desde dónde empieza? Desde Abraham llega hasta Jesús. Desciende de arriba a abajo. Ahora vamos a ver el libro de San Lucas. San Lucas. San Lucas capítulo 3, al ver la genealogía de Jesús, empieza desde Jesús y asciende hacia arriba. La dirección es lo contrario. Vamos al versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, subiendo arriba. Y versículo 37, 38, leamos juntos. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si vemos aquí la genealogía de San Lucas, sube hasta Dios. Sin embargo, si vemos la genealogía de Jesús, desde David hasta Dios, es lo mismo. Pero desde David a Jesús es diferente en San Mateo y en San Lucas. ¿Saben por qué es diferente? Si vemos con mucho detalle, como no hay mucho tiempo, les explico con la palabra. La genealogía de San Mateo es la genealogía del rey, de Salomón, hijo de David. Defiende y llega hasta Jesús. Y como todo el mundo sabe, Jesús es hijo de José, el marido de María, ¿verdad? ¿Pero tiene la sangre de José o no? La verdad es que Jesús vino en el cuerpo humano, pero no tiene nada que ver con el marido de María. Sin embargo, como todo el mundo considera, es el hijo de José.
Y en la genealogía de San Lucas no está puesto Salomón, hijo de David, sino Natán. Bueno, si leemos la Biblia, entre los hijos de Salomón había uno que se llamaba Natán. Empezando desde él, llega hasta ¿dónde? Llega hasta María. Es la genealogía de María, porque la madre carnal de Jesús es seguramente María, ¿verdad? Por eso Jesús, que vino en el cuerpo humano, es del rey David. Es decir, Jesús, como la genealogía de rey, como el cuerpo humano, es hijo de David. Y esto no termina en Abraham, sino en Dios. Bueno, he explicado un poco largo y un poco así, pero al final lo que quiero decir es que la genealogía de San Lucas es lo que testifica que Jesucristo viene en el cuerpo humano como hombre. Por eso San Lucas se llama también el Evangelio del Hijo del Hombre. Explica a Jesús quien vino en el cuerpo humano como el Hijo de Hombre. Vamos a ver la hoja, página 3. En página 3... hablando de San Lucas, pone que es para los griegos, es decir, para gentiles. Fue escrito para los gentiles y testifica a Jesús como el Hijo del Hombre. Por eso la genealogía de Jesús asciende hasta Adán, quien era el primer hombre. Por eso llamamos este libro como el Evangelio del Hijo del Hombre. Y ahora el cuarto es San Juan. San Juan testifica la santidad de Jesucristo. ¿Qué es la palabra del capítulo 1, versículo 1 de San Juan? En el principio había verbo. Y este verbo vino en carne. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? ¿Tiene sueño? No tiene que dormir. Como hay cámara, no puedo bajar, pero si no hubiera bajado. Miren, Jesús es Dios. Él vino en el cuerpo humano, pero al mismo tiempo vino como Dios perfecto. Por eso en San Juan explica los milagros que hizo Jesús y lo que dijo Jesús, la declaración que hizo Jesús. Si vemos aquí, pone que hay 7 declaraciones en San Juan. Esto se llama ego eim, y esto significa que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de oveja. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida y la resurrección. Yo soy el camino y la verdad. Y nadie podrá venir sino a través de mí. Yo soy la vid y vosotros pámpanos. Es decir, Jesús declara que es la vida, el pan, la luz, la puerta, el pastor. Por ejemplo, si alguien de ustedes dice que yo soy la luz, entonces, ¿cómo lo tenemos que tratar? Llevarlo a hacer consulta. No vale solo con eso. Llevar al hospital y cuidarlo bien. ¿Verdad? Por ejemplo, decir que yo soy pan de la vida, luz del mundo. Estas cosas no puede decir cualquier hombre. Si lo decimos nosotros, tenemos que ir a hacer pruebas o tratamiento, como hemos dicho antes. Esto solo puede decir Dios. No solamente esto. Aquí están escritos los 7 milagros que no están escritos en otros libros. Por ejemplo, la historia de convertir el agua en vino. Ustedes, el milagro no tiene nada que ver lo que hacen los hombres del mundo. De este mundo. Por ejemplo, para que el agua sea el vino en este mundo, primeramente tienen que mirar un tiempo de por lo menos unos meses. El vino, hay de vino de 20 años y tal. Primeramente necesitamos uvas y aguas, y durante unos meses los hombres tienen que trabajar para hacer vino. Pero Dios, ¿cómo lo hizo? Jesús, en un instante, H2O se convirtió en el vino, en un momento. Algunos mirando esto dijeron que tardó unos meses, pero Jesús hizo en un momento. Esto es milagro. En el primero Dios creó los cielos y la tierra. Esto es el milagro. Los hombres, al verlo con su pensamiento, dicen, habrá tardado mucho tiempo, pero Dios creó con la palabra. Curar hijo del siervo del rey, curar al enfermo de 38 años en Bethesda, y después hizo comer 5.000 hombres
andar sobre el mar, curar a los ciegos, resucitar a Lázaro muerto. Estos son los 7 milagros del Evangelio. Por eso, a través de esto, testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo. Pero antes, he dicho una cosa. Aquí, si vemos aquí, San Mateo es el Evangelio del Rey, San Marcos el Siervo, San Lucas el Hijo del Hombre y San Juan el Evangelio de Dios. Y esto se muestra también con animal, del león, de buey, del hijo del hombre, de águila. A veces Pastor Juan Lee, cuando da la palabra, habla de esto también. ¿Y por qué habla de esto así comparando con los animales? Algunos preguntan. De verdad, hay muchas razones bíblicas. Primero, si vemos al final de la página 3, Ezequiel y Juan hablaron de las criaturas que vieron delante del trono de Dios. Desde Ezequiel capítulo 1, versículo de 1 a 10, entre ellos leo los que pone en la hoja. En versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en el medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel vio el trono de Dios, y ahí, leamos juntos versículo 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Estas cosas está escrito en el libro de Ezequiel. Hay cara de hombre, cara de león, cara de hijo de hombre, cara de águila, así está escrito. Y si vemos en Apocalipsis, apóstol Juan vio el trono de Dios y está escrito en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 a 7. Versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y en el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como el del hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esta palabra, estas criaturas que ve realmente es igual que las cuatro perspectivas de Jesucristo. Como dije antes, estos 4 libros del Evangelio de león, como el león es del rey, buey solo trabaja, de siervo y el hombre hijo del hombre. Después el águila que vuela el cielo. Por eso se llama como de águila. Por tanto, las palabras de Ezequiel y de Apocalipsis son las razones de que comparan las perspectivas con los animales. Si recordamos de esto, podremos responder a este tipo de preguntas. Ahora vemos la página 4. Si pasamos el Evangelio de los históricos, aparece Hechos. ¿Quién escribió Hechos? San Lucas. Escribió Lucas. Y el que escribió San Lucas también es Lucas. Por eso el libro de Hechos aparece esta palabra. Esto lo buscamos. Primero vamos a ver San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 1, les leo yo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y versículo 3, 4, leamos juntos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruido. Aquí pone que Lucas escribe el origen de Jesús y lo que ha hecho Jesús a Teófilo. ¿Sabe quién es este Lucas? Este Lucas fue uno del miembro de la misión con apóstol Pablo. Pero siempre al lado del nombre Lucas pone doctor médico.
Entonces, ¿por qué médico Lucas iba siempre con apóstol Pablo? Apóstol Pablo siempre estaba un poco malo, enfermo. Por eso en la Biblia, en 2 Corintios, pone que la gracia de Dios dada a apóstol Pablo fue tan grande como la gracia que ha recibido y el galardón que ha recibido es tan grande para que no sea arrogante. Dios le ha dado un aguijón en su carne. Es decir, el apóstol Pablo entre los hombres ha sido un gran hombre. Él nació en una casa muy noble y nació con la ciudadanía de Roma y estudió mucho y sacó el mayor título en esa época. Y fue judío de los judíos y fue uno de los seguidores de fariseos. Es decir, él fue un buen partido, el que tiene todo. Siempre alrededor de nosotros hay una persona así, ¿verdad? Además, Dios le mandó escribir 13 o 14 libros de la Biblia y sobre esto les explico más tarde. Cuando vemos la Biblia, sabemos que él no lo escribió aprendiendo de alguien, sino que como pone en Gálatas capítulo 1, Dios le ha dado la visión directamente y le hizo escribir la Biblia. Por tanto, apóstol Pablo no aprendió de 12 discípulos. Él, como recibió visión directamente de Dios, fue buen partido no solamente de carne, sino también de espíritu. Y los que tienen todo, siempre pone fuerza en su cuello. Bueno, lo siento a las hermanas. Entre los hijos, yo solo tengo hijos chicos. Por eso, como no tengo hija, me gustan las hijas. Y entre ellas hay chicas guapas, digamos monas. Y realmente las de buena apariencia muchas veces son altivias. Realmente es así. Ellas saben que son guapas. Y las chicas monas, si les tratamos bien, entonces están contentas. Pero las chicas guapas, digamos, hermosas, de buena apariencia, siempre son un poco altivias. Y al ver esto he pensado que los hombres al tener algo bueno le entran arrogancia. Y realmente apóstol Pablo tenía muchas cosas. Entonces podía haber sido arrogante. Por eso Dios le ha permitido un defecto carnal. 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afofete, para que no me enaltezca sobremanera, un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne. En la Biblia pone que apóstol Pablo siempre estaba enfermo, sobre todo sus ojos. Por eso el médico Lucas siempre se acompañaba y lo cuidaba. Y Lucas fue gentil. Él no fue judío. Él no era judío. Parece que Lucas, como era gentil, antes de encontrar a Pablo no conoció a Dios, obviamente, pero al encontrarlo escuchó sobre Jesucristo y escribió la necesidad de enviar estas cosas a Teófilo y escribió después cómo se formó la iglesia de los apóstoles y cómo vivieron los apóstoles. Eso es el libro de Hechos. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2, en lo que pone en página 4 de la hoja, leamos juntos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruido. Y después escribo el resto de cosas, y eso fue el libro de Hechos.
en Hechos capítulo 1 a 7 habla cómo se ha formado la iglesia. Y desde el versículo 8, dejando a apóstol Pedro como el personaje principal, explica cómo se predicó el evangelio hasta Judea y Samaria. Y desde capítulo 13 hasta final habla de la predicación del apóstol Pablo. Sobre esto les digo con más detalle cuando aprendemos las epístolas. En la hoja página 4 y número 4, epístolas. Estas epístolas pueden dividir en dos. Hay epístolas escritas por apóstol Pablo y el resto escrito por otros. Las epístolas escritas por Pablo se llaman con el nombre de receptor. Por ejemplo, si lo recibe la iglesia, pone el nombre de iglesia. Si recibe un hombre, pone el nombre de esa persona. Por ejemplo, la epístola que recibió la iglesia de Roma, Romanos, y la epístola que recibió la iglesia de Tesalónica, Tesalonicenses. Envió dos epístolas. El primero es el primero de Tesalonicenses y después el segundo de Tesalonicenses. Y en caso de los hombres, especialmente envió apóstol Pablo a 3 hombres, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Envió a Timoteo 2, el primero de Timoteo y segundo de Timoteo, y a Tito el libro de Tito y a Filemón el libro de Filemón. Así por el nombre de receptor puso el nombre de epístolas. Y el resto de las epístolas pone el nombre del escritor que no sea Pablo. Santiago, primero y segundo de Pedro, primero, segundo, tercero de Juan, Judas, y esto les explico más tarde. Ahora la ubicación. Vemos la imagen. Será mucho mejor. Si vemos en la Biblia, en la zona de Gálatas, si vemos en Hechos, en el primer viaje de misión escribió primero el libro de Gálatas y sigue así. Todo lo miren más tarde por su cuenta. Página 5 pone el mapa, ¿verdad? Para entender epístolas tenemos que saber el viaje de misión del apóstol Pablo. Si vemos en la imagen, pone el libro de Hechos y el mundo de epístolas, ¿verdad? Y el mar que está en el medio, ¿qué es? El mar Mediterráneo. Aquí es África, y después aquí es Asia, y aquí es Europa. Estudiar con el mapa nos ayuda mucho. Realmente, si estudiamos la Biblia, tenemos que acostumbrarnos de leer el mapa. Y esto ayuda mucho, porque nos ayuda a entender ubicamente. Si vemos aquí Egipto y después Israel, Siria, Península Arábica, después Gálatas, Asia Menor, y aquí en zona de Turquía hoy en día, Macedonia, Acaya, Grecia, Italia, y estas zonas son mencionados. Entonces, dejando al lado el mapa, mirarlo donde fue, nos ayuda mucho. Pero si vemos desde Hechos capítulo 11 a 12, vemos que la iglesia empezó desde Jerusalén, y al principio se predicó el evangelio bien. Pero ocurrió la persecución de diácono Esteban. En ese momento, todas las personas huyeron por la persecución y fueron a Antioquía. Esa historia está escrita desde capítulo 1 a 12. Especialmente vemos capítulo 11, Hechos capítulo 11. Vemos capítulo 11. Desde versículo 19 hasta 21 leamos juntos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Si vemos aquí, al principio Jesús se ascendió y vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y centrado en los 12 discípulos se edificó la iglesia de Jerusalén. Y cada día unos 1000 personas recibieron la salvación y se aumentaron. Se predicaba bien el Evangelio, y en ese momento diácono Esteban fue matado. Empezó a haber persecuciones. Por eso las personas huyeron por la persecución y fueron a la iglesia de Antioquía. Antioquía es la zona de Turquía hoy en día. Yo también he ido ahí. Nosotros tenemos que recordar Antioquía, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén fue centrado por los discípulos. Y la iglesia de Antioquía fue el centro de misión para predicar a los gentiles. Es decir, Hechos capítulo 13 hasta capítulo 12 habla de estos contenidos, y desde capítulo 13 versículo 1, dejando abierto capítulo 13, me falta explicar una cosa. Huidos a Antioquía, ellos empezaron a predicar ahí, y los gentiles empezaron a recibir la salvación. Al principio, cuando eran pocos, no pasaba nada, pero cada vez que se crezca el número de salvos, ocurrió un problema. Tenía que seguir predicando el Evangelio, pero tenía que cuidar a las personas salvas también. Por eso pidieron evangelista a la iglesia de Jerusalén. Por eso apóstol Bernabé fue primero ahí y vio en la iglesia de Antioquía, pero vio que había mucha gente salva. Por eso llevó otra persona más. ¿Quién? Fue apóstol Pablo. Apóstol Pablo votó en pro cuando mataba a Esteban. En Hechos capítulo 9, cuando apóstol Pablo fue Saulo, iba a Damasec para perseguir a los cristianos, y en el camino vio a Jesús en la luz y recibió la salvación. Y desde ese momento él intentó predicar el Evangelio, pero todo el mundo huía de él. ¿Por qué? Porque antes Saulo perseguía mucho a la iglesia y era tan malvado haciendo ese trabajo que todo el mundo huía. Por eso apóstol Pablo, que era joven en ese momento, no pudo predicar más y estaba en su pueblo natal. Y apóstol Pablo, que estaba en Tarso, su pueblo natal, lo trae Bernabé, y empezó a predicar en la iglesia de Antioquía la palabra de Dios. Y la iglesia de Antioquía se engrandece, pero lo que tenemos que recordar es que los que han escuchado la palabra de Dios y reciben la salvación, ¿cómo los han llamado? ¿Cómo los han llamado? Cristianos. Christian. En capítulo 11, versículo 25-26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo pone? Cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí están los primeros llamados cristianos. ¿De dónde son? ¿De qué iglesia son? Los de iglesia de Antioquía. Había dicho que la iglesia de Antioquía fue la base de avanzada para la evangelización a los gentiles, ¿verdad? Si vemos en capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. La iglesia de Antioquía llegó a tener 5 evangelistas. Así se engrandeció, pero un día Dios, el Espíritu Santo, mandó levantar a 2 hombres más. Bernabé, quien fue como el pastor principal, y apóstol Pablo, que era joven, como era el evangelista en ese momento. Y dejando la iglesia de Antioquía al resto de 3 profesores, es decir, evangelistas, y Dios envió a estos 2 hombres
Estos dos hombres son los primeros misioneros de la humanidad, ¿verdad? Es decir, fue la primera vez que envió a los misioneros a los gentiles, y esto pasó en la iglesia de Antioquía. Por eso, al ver aquí, empieza con el primer viaje de misión. Salido de la iglesia de Antioquía, fueron a la zona Gálatas para predicar el evangelio. Esta zona de Gálatas hoy en día es zona de Turquía. ¿Qué zona? Turquía, la zona de Gálatas. La zona de Gálatas que sale en la Biblia hoy en día es zona de la Turquía. Entonces fueron allí y predicaron el evangelio y volvieron a la iglesia de Antioquía. Y apóstol Pablo fue el segundo viaje de misión. Y ahora, ¿a dónde va? Si vemos aquí, si vemos en la Biblia, apóstol Pablo intenta ir a la zona Gálatas donde fue en el primer viaje, pero Dios lo obstaculiza. Vamos a ver Hechos capítulo 15. 16. 16. En ese momento, la zona de Gálatas lo llamaba como la zona de Asia Menor. Si vemos aquí, ¿sale? Lo que tenemos que saber, aquí es la zona de Turquía, pone Turquía, pero se llama en la Biblia zona de Gálatas, pone Gálatas, y en otro sitio sale como Asia Menor, pone Asia Menor. Vamos a ver la Biblia, Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia. En el primer viaje de misión, apóstol Pablo fue a predicar y como se evangelizaba bien, quería ir otra vez. Pero el Espíritu Santo lo obstaculizó. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia. Pero el Espíritu de Jesús lo prohibió. Si vemos aquí el mapa, apóstol Pablo salió de la iglesia de Antioquía e intentó ir a predicar en este lugar, pero el Espíritu Santo no lo dejó. Y leemos versículo 9. Sin embargo, cuando vio visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si vemos aquí, aparece un sitio que se llama Troas, una zona de Turquía. Conocen Istambul, ¿verdad? Aquí es Istambul de Turquía hoy en día. La ciudad de Istambul es un lugar que está en la frontera Europa y Asia. Aquí es Istambul, está aquí. Y aquí es Asia. Si hay península así, hay un fuente. Y aquí es Istambul, aquí es Asia y aquí es Europa. Por eso Turquía apoya una pierna en Europa, el resto es Asia. Entonces, ¿el grupo de fútbol de Turquía pertenece a Europa o Asia? Se considera un equipo europeo y lo es. De toda la manera, en Istambul hay un sitio que se llama Mucia y va apóstol Pablo aquí. Aquí es la zona de Macedonia y forma la zona de Filipo. Esto es la primera evangelización en la zona de Europa. Aquí tenemos que pensar una cosa. Los descendientes de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y Sem es el antepasado de los asiáticos. Cam de los africanos, de las personas morenas, y Jafet de europeos, los blancos. Y esto está puesto que Jafet será grande, y realmente la casa de Sem empezó el cristianismo, pero en Génesis pone que Jafet será grande, pero realmente el evangelismo empezó desde no oeste, porque la zona de Israel está en Asia, pero realmente desde donde él se engrandeció el cristianismo, desde Europa.
El punto inicial es que apóstol Pablo quería seguir predicando en la zona de Gálatas, pero Dios le mandó ir a otro sitio. Por tanto, desde Filipo empieza a predicar la zona de Grecia. Aquí es la zona de Macedonia, y al pensar Macedonia, ¿a quién se acuerdan? El rey Alexander, ¿verdad? El rey Alexander es de origen Macedonia. Macedonia es la zona norte de Grecia hoy en día, y también más arriba existe un país que se llama Macedonia también. Pero de toda la manera fue la zona norte de Grecia, fue a Filipo y después Tesalónica, después Berea, después Atenas y después fue hasta Corinto. Esto fue el segundo viaje de misión. Miren aquí. Si vemos aquí, pasa de Filipo, de Tesalónica y Acaya a Atenas y hasta Corinto. Y esto es el segundo viaje de misión. Y el tercer viaje de misión es que haciendo el viaje de misión vuelve a Antioquía y vuelve a viajar otra vez. Y en esta vez mora más o menos 3 años en la zona que se llama Éfeso. 3 años. La zona de Éfeso hoy en día está en zona de Turquía. Luego les enseño la zona de Éfeso. Estando aquí durante 3 años evangelizó. Y en la Biblia pone que en ese momento toda Asia, en la Biblia la palabra Asia se refiere a Asia Menor, hoy en día Turquía, la zona de Turquía. En la Biblia pone que todas las iglesias de Asia escucharon este evangelio. Todas las iglesias de Asia son las 7 iglesias que salen en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Primero la iglesia de Efesio, después Esmirna, después, ¿qué hay? La de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, la Odisea. Así están las 7 iglesias. Y esto empezando desde la iglesia de Efeso dibuja un círculo. Se refiere a estas iglesias que hacen un círculo. Por eso, apóstol Pablo, estando en Éfeso, una ciudad grande, durante 3 años predicó el evangelio en la escuela de Tirano. Y en ese momento predicó el evangelio a toda la parte de Asia. Esto es el tercer viaje. Todo esto es un resumen. Más tarde les explico con más detalle. Y ahora el apóstol Pablo fue llevado a Jerusalén y como las personas intentan matarlo, Pablo fue a emperador y pidió para que le hace un juicio, un tribunal ante César de Roma, porque apóstol Pablo fue el ciudadano romano. Por eso apóstol Pablo fue hasta Roma en el barco, y estando en Roma durante 2 años, estando en cárcel, pero en ese momento no era cárcel de hierro, como lo de hoy en día. Luego más tarde fue así. Entró a la cárcel antes de morir hecho de hierro, pero al principio cuando fue a Roma fue arrastrado en domicilio. Aunque él no podía salir, la gente podía visitarlo, por tanto de esa manera podía evangelizar libremente. Esto es el cuarto viaje de misión de apóstol Pablo. Aunque en la Biblia no está escrito, apóstol Pablo una vez ha sido suelto en Roma, puede que se haya ido a España. Porque como tenéis ordenador y tal, podrán buscar. Pone español. El idioma de España es español, se llama español. Aparece la palabra España en la Biblia. Puede que él haya llegado hasta zona de España. Pero en la Biblia no está escrito, pero en las escrituras antiguas aparece este contenido. Y al final fue llevado en la era de emperador Nero y fue decapitado. Así fue el viaje de apóstol Pablo, y en medio de este viaje, apóstol Pablo escribe epístolas. Aquí pone las epístolas de primer viaje, segundo viaje, tercero, cuarto viaje. Así, haciendo viaje de misión, depende de la necesidad, escribió las epístolas. Por eso es importante entender sobre estos viajes de misión. Por eso he explicado un poco. Si vemos el mapa, pone primer viaje, segundo viaje, tercero, cuarto. Bueno, hasta aquí.
como no es mi ordenador. Vamos a ver página 6. Página 6. Ahora pensamos en cada epístola de apóstol Pablo. Primero, Romanos. Romanos, ¿qué es? Romanos es DVD. Esto en ningún libro aparece, esto lo he inventado yo. ¿Qué significa? Apóstol Pablo, miren aquí, antes de escribir Romanos nunca ha viajado a Roma. Luego, al final fue a Jerusalén, de Jerusalén fue a Roma, como hemos dicho antes. Entonces, en ese momento habrá escrito Romanos antes de ir a Roma. Y este libro fue escrito antes, por eso. Porque lo escribió antes de ir a Roma. Antes de ir a Roma escribió el mensaje que quería transmitir. Pero ¿por qué envió la epístola a Romanos? Vemos capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Desde el versículo 13 les leo yo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Versículo 14, sigo leyendo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Apóstol Pablo, antes de predicar el evangelio, como en ese momento en Roma, como era capital de todo el mundo, parece que algunos que habían escuchado el evangelio fueron a predicar a Roma. Por eso, antes de que fue apóstol Pablo ha escuchado que se ha predicado en ese lugar el evangelio y seguramente se habrá agradecido porque Roma, como Roma fue capital en ese momento de todo el mundo, el corazón de apóstol Pablo siempre quería predicar el evangelio en ese lugar. Si vemos hechos, por eso, pero como él no podía ir, envió epístola a los que están primero ahí. Esto es como un lugar donde no hay evangelista hoy en día, se ha sembrado la semilla del evangelio y empezó a ver los salvos. Entonces, si fueran ustedes, ¿qué enviaría a ellos? A ese lugar. DVD, ¿verdad? DVD del seminario, DVD de la palabra para recién salvos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué enviarían DVD del seminario? Para explicar primero qué es la salvación y después enseñar a un salvo cómo tiene que vivir. Esto es lo básico, ¿verdad? Eso es Romanos. El contenido de Romanos es porque tenemos que recibir la salvación, cómo tenemos que recibir la salvación, cómo tenemos que recibir la salvación y cómo uno tiene que vivir después de recibir la salvación. Es un libro donde está escrito sobre este tema razonablemente. Por eso nosotros, ¿qué libro recomendamos después de que uno recibió la salvación? San Juan y Romanos, ¿verdad? ¿Por qué? San Juan es el libro que testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios y en Romanos explica cómo nosotros podemos recibir la salvación más razonablemente y exactamente. Por eso recomendamos San Juan y Romanos. Por eso Romanos es DVD enviado por apóstol Pablo. Así tenemos que pensar. Por eso, desde capítulo 1 capítulo 1 al 8 pone sobre las doctrinas y desde capítulo 9 a 11 pone sobre los judíos. Habla sobre los judíos. Y desde capítulo 12 a 16 habla de cómo un salvo tiene que vivir. Por eso, si comparamos con el seminario, de capítulo 1 a 8 es seminario bíblico, y luego de capítulo 12 a 16 es DVD para los recién salvos, y de 9 a 11 habla de los judíos. Yo personalmente me gusta mucho
este contenido sobre judíos, porque al recibir la salvación pensé, yo personalmente dudé que si puedo ir al cielo o no, porque no soy judío, pero al leer de capítulo 9 a 11 sale, ha sido hecho participante de raíz, aunque no fue de buena semilla. Al leer esto, podía confiar en que yo también puedo ir al cielo. Y después sale primero y segundo de Corintios. Vemos delante. Aquí es Corinto. Es Grecia. Pero si vemos aquí, justo abajo es la península Peloponeso. Aquí en este lugar hay un lugar muy fino. Muy fino. Y aquí está la ciudad de Corinto. Si vemos aquí, esta es el mar Ionía y la otra parte mar Egeo. El mar Egeo hay Canal Corinto. Esto es Canal Corinto. Esto se ha dividido en dos. Soy yo. La ciudad Corinto desde hace mucho tiempo. Este canal fue hecho más tarde, pero empezó a construirlo desde época de Nero. Y cumplió la hora unos 100 años más tarde. Para dar una vuelta de la península Peloponeso para ir a otra costa, cuesta mucho dinero. Hay que gastar mucho dinero. Entonces viene a este lugar para ir a otra parte, coger otro barco, gasta menos dinero para ir a parte Asia. Por la dirección contraria también. Por eso la ciudad Corinto desde hace tiempo se ha desarrollado mucho, porque era puerto y acumulaba mucha riqueza. Y ahora se excava mucho esta ciudad. Esta es la ciudad de Corinto. Pone Bema. Y esto fue tribunal. Apóstol Pablo también habrá recibido juicio aquí. Es la ciudad Corinto. Se está excavando la ciudad Corinto hoy en día. Y como la ciudad Corinto tenía mucho dinero, por eso se ha prosperado. Como era puerto y tal, entonces se ha prosperado. Hoy en día también, donde hay mucho dinero, se prospera. ¿Y qué hay más? ¿Qué se desarrolla? Pecado. Sobre todo, pecado sexual. Ante Corinto había una montaña. En Corinto había una persona muy famosa, uno que vivía allí, uno muy famoso, que sabrá todo el mundo, sabe las fábulas de Esopo, ¿verdad? Esopo era un esclavo que vivía en Corinto, y delante de la ciudad Corinto hay una montaña. Y en mito griego romano sale, un hombre ha sido castigado y sube esa piedra hasta montaña, entonces se la cae piedra y luego otra vez sube y luego cae otra vez, ¿verdad? Y eso ocurrió en la montaña delante de Corinto. Y en esta montaña hay un templo. En templo hay mujer sacerdote, a veces hasta 1000 sacerdotes o normalmente 400 mujeres sacerdotes, pero ellas todas eran rameras realmente. Por eso los marinos fueron allí y cometieron pecado sexual. Era un sitio lleno de pecado. Apóstol Pablo fue a predicar allí, pero como ha sido perseguido, directamente iba a huir, pero Dios lo paró. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 1 vemos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. ¿Verdad? Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
y se estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Al llegar a la ciudad Corintio, apóstol Pablo fue perseguido, por eso iba a huir de la ciudad. Pero Dios apareció en su sueño y le mandó quedar más tiempo. En esta ciudad tengo que mucho. ¿Se refiere a los que son salvos o los que serán salvos? Los que serán salvos. Como son muchos los que serán salvos, apóstol Pablo quedó 18 meses, un año y medio. Pero el problema es que los de la ciudad de Corinto no eran buenos hombres, porque vivían en pecado. Por eso, tras la salvación, también en la iglesia, siendo iglesia, ellos discutieron y dividieron por grupos y cometieron pecados sexuales. Todas las cosas que podía pasar en la iglesia. Dividir por grupos, cometer pecados sexuales, estas cosas. Lo malo que podía pasar en la iglesia estaba en la iglesia de Corinto. Especialmente todo el mundo, como era tan listo, hablaba bien, pero no había amor. Por eso, para que se amen, por favor que se amen. ¿Qué ha dado? ¿Qué capítulo ha dado de 1 Corintios? Capítulo 13. Si ve en otras iglesias, apóstol Pablo habla del amor fraternal, que hay amor fraternal, pero en la iglesia de Corinto no existe eso. En vez de esto dice, tenéis muchos dones, palabras, sabidurías, sois listos y habláis lenguas, pero no tenéis amor. Entonces tenéis que amar. Apóstol Pablo predicó durante 1 año y medio y se fue a Éfeso y escuchó de que la iglesia de Corinto siempre se peleaban. La de Apolos, la de Jesús, la de apóstol Pablo. Porque después de que apóstol Pablo se fue, Apolo estaba en esa iglesia. Por eso se preocupaba, porque se hacían grupos. Por eso Pablo primero los regañaba. Y luego ha dado 1 Corintios para que ellos se arrepientan. Si vamos a hablar un poco más de 1 Corintios, al principio sale la división y después habla de pecado sexual, especialmente pecado sexual con su madrastra. Y va a la iglesia habla de iglesia entre los gentiles y dice que entre los gentiles tampoco hay este tipo de pecado. Y habla de los hermanos que discuten y al final que fueron al juicio. ¿Nadie de vosotros tiene sabiduría de resolver esto? Así regaña. Y habla del matrimonio, la comida de servicio religioso, se puede comer o no. Y después en Corintios capítulo 9 habla de que ellos no reconocían a apóstol Pablo como apóstol y lo ignoran. En 1 Corintios vemos todo tipo de problema de la iglesia y esta epístola fue a Corinto. Y si lo aceptan, nosotros también pasa lo mismo. Si alguien nos viene y nos aconseja, entonces si la aceptamos, ¿de quién será este consejo? Nuestro, ¿verdad? Pero si no la aceptamos, hay gente que no la acepta. La gente de la iglesia de Corinto lo habrá aceptado o no. La mayoría recibió. Por eso se arrepintieron de sus pecados. Y se alegró mucho apóstol Pablo, y envió otra carta que es 2 Corintios. Pero aún así había muchas cosas que decir. Envía a 2 Corintios. Y después, página 7 de la hoja vemos. Si vemos aquí, el propósito de Gálatas es alabar por castigar a los que cometieron pecado. Por eso, 1 y 2 de Corintio es, uno si quiere estudiar sobre el problema de la iglesia, estudie 1 y 2 de Corintios. Y así podrán saber. Y después Gálatas, en el primer viaje de misión, fue a predicar a zona Gálatas. Y al principio, cuando predicó el evangelio, ¿le fue bien o no? Bien, ¿verdad? Pero después de tiempo hubo problema en la iglesia de Gálatas.
repíteme. Gálatas igual otro evangelio. ¿Qué fue el problema de la iglesia de Gálatas? Otro evangelio. Otro evangelio entró. Es decir, entre los judíos había algunos que han escuchado el evangelio y las salvaciones por la fe, por creer. Pero decía ellos que se puede añadir más cosas además de creer. Creer es algo básico, después hay que hacer otras cosas como guardar la ley, etc. Así dijeron. Hoy en día también pasa lo mismo. Hay gente que enseña que hay que añadir otras cosas. Eso es otro evangelio. En la iglesia de Gálatas entró ese problema y apóstol Pablo se preocupó y para corregirlo envió epístolas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Desde el versículo 6 les leo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si vemos aquí pone, sea anatema si anuncia otro evangelio que os hemos anunciado. Por eso en Gálatas habla del evangelio, sobre todo la ley y el evangelio. Sobre estas cosas se explica con mucho detalle. Por eso dice que si uno comete pecado, si quebranta uno, es decir, aunque estáis guardando toda la ley, si quebranta uno, al final habéis quebrantado todo. Empezado desde aquí, explica también que la ley es el ayo que lleva hacia Cristo. También el libro de Gálatas divide la ley y el evangelio. Por eso el título de Gálatas, ¿qué es? Otro evangelio. Vamos a resumir. Romanos es un DVD. Y primero, segundo de Corintio. Habla de los problemas de la iglesia. Y Gálatas, otro evangelio. No hay otro evangelio. Ya estamos en página 8. Primero y segundo Tesalonicense. Voy a explicar brevemente. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia muy alabada. Era una iglesia muy alabada, pero tenía un problema. ¿Qué era? Como evangelizaban con mucha fuerza, es como mi suegra siempre me pregunta, yerno mío, tú sabrás cómo eres pastor, ¿cuándo vendrá Jesús? Yo he preguntado a Pastor Hong y no me responde, y he preguntado a Pastor Lee y tampoco me responde, ¿cuándo viene? Como ella tiene 80 años y tiene mucho sufrimiento en el cuerpo y tal, entonces quiere que venga cuanto antes Jesucristo. Por eso me pregunta todos los días. Pero yo no podría decir que puede ir antes de que venga Jesucristo. Bueno, puede que pase. Pero siempre mi suegra piensa en cuándo viene Jesús. Esto pasado en la iglesia de Tesalónica. Pero una cosa que no entiende mi suegra es que los hijos compraron un lugar de cementerio en la ciudad de Yongin. Hoy en día, cuando uno muere, incinera mucho, ¿verdad? Pero mi cuñado menor lo dijo una vez, pero mi suegra no quería, porque tenía miedo de entrar al fuego. Es que al final no es nada todo esto, pero como no quería, entonces para cumplir su deseo, sus hijos han comprado un lugar para cementerio. Ella tiene una equivocación de la muerte. Algunos cristianos se equivocan de ir a Dios primero. La iglesia de Tesalónica también tenía esta equivocación. Por eso, los que han dormido, es decir, los que han muerto en Cristo, antes que vosotros primero recibirán al Señor en el aire y nosotros seremos arrebatados y recibiremos en el aire al Señor. Esto es la palabra de Tesalónica. Por eso, en primero y segundo de Tesalónica,
primero alaban su vida cristiana, su fe, y después hablan de rapto y de anticristo. Está escrito con mucho detalle. Entonces, si estudiamos bien primero de Tesalonicense y Apocalipsis, podemos saber cuándo será el rapto más o menos y resolver dudas sobre el rapto y de fe, cómo uno tiene que vivir en la última época. Y después, en la iglesia de Tesalónica había unas equivocaciones sobre el rapto. Entonces, apóstol Pablo envió carta resolviendo sus dudas sobre el rapto. Y después pasamos a Efeso, Filipo y Colosense. Son las epístolas en encarcelamiento. Cuando apóstol Pablo estaba encerrado en cárcel, pensando en la iglesia de Efeso, envió epístola, y esto es libro de Efesios, y después pensando en la iglesia de Filipo, esto es Filipenses, y a la iglesia de Coloso, que es Colosenses. El contenido es un poco diferente, pero en caso de Efesios, Efesios expresa bien sobre la iglesia. Repíteme, Efesios es igual que iglesia. Efesios es iglesia. Efesios está explicando muy bien el misterio de la iglesia. Sobre esto que estudien más detalladamente más tarde. Y después de Filipenses. El tema de Filipenses es gozo. Gozaos. Sed gozosos siempre. Apóstol Pablo realmente está en la cárcel de Roma ahora mismo. En una situación no gozosa. Pero sigue diciendo, sed gozosos siempre. Y en Colosenses... en Colosenses, ¿qué sale? Sale un contenido el contenido de Colosenses es casi igual que Efesios. Pero sobre todo, si leen Biblia, mucha parte de Colosenses habla de la superioridad de Cristo. Mire delante. Aquí es zona de Éfeso, la zona de Turquía. Estando en este lugar, apóstol Pablo evangelizó durante 3 años. Y estando en cárcel de Roma, a la iglesia de Éfeso, después de iglesia de Filipo y aquí iglesia de Coloso. Está por aquí. Y a estas iglesias predicó el evangelio, la ciudad de Éfeso. Aquí es la ciudad de Éfeso. Esto es la biblioteca Seleucus. Hay huella de que fue biblioteca. Mucha gente pregunta si aquí fue la escuela Tirano, pero nadie puede asegurar. Esto todo se ha excavado. Es tan maravilloso. Esto es dinero de Turquía. Y vemos la parte de atrás. Está dibujado la forma de edificio, que es la biblioteca de Seleucus. Nosotros también tenemos una biblioteca parecida, ¿verdad? En Corea. Y esto realmente existió en Éfeso y esto es un teatro romano. En ese momento no había micrófono. Y ¿cómo el público podía escuchar la voz? Entonces sin micrófono. Vamos a ver. Esto es el teatro de Éfeso de forma círculo. Aquí hay un hombre que canta. Es Pastor Lee. Puede escucharlo, ¿verdad? Sorprendentemente, sin micrófono, sin usar micrófono se escuchaba todo. En ese momento no existía la técnica del sonido ni nada de eso, pero lo hicieron, maravilloso, ¿no? Entonces, al ir a este tipo de teatro romano, se funcionaba todo así. Puede escuchar su canción, ¿verdad? Le mandé al Pastor Lee a que bajara y cantara y lo hemos grabado ahí detrás. Bueno, de todas las maneras, predicó el evangelio a la ciudad de Éfeso.
Y después aquí es Hierapolis, que es una ciudad cerca de Coloseo. En Colosense aparece ciudad Hierapolis, Coloso, la Odisea e Hierapolis también están pegadas. Es como... están muy pegadas cerca. Hierapolis es hoy en día también muy famoso, es la zona de eternas fuentes, por eso indicando la iglesia de la Odisea. Dijo, voy a vomitar tú que eres tibia. Así está escrito, ¿verdad? Ese libro sale Hierapolis, y esa agua sale de Hierapolis y va hacia Coloso y después pasa a la Odisea, y mientras yendo se queda tibia. Por eso en las ciudades cercanas hay restos huellas sobre esto. Esto es Hierapolis. Son ciudades de hace 2000 años. Y cuando uno viaja, irá a Pamukkale, puede que vaya allí. Y al lado de Hierapolis está Pamukkale y luego está Coloseo y al lado la Odisea. Tenemos que recordar esto. Esto es una foto de mi esposa y yo, y está ahí lavando sus pies. Bueno, se ha pasado mucho tiempo. Hay 3 epístolas de cárcel y enviado desde cárcel, y después epístolas privadas. Primero, segundo de Timoteo, y después Tito y Filemón. Vemos aquí Timoteo predica para el Evangelio con apóstol Pablo y después se encargó a varias iglesias, y Tito también. Los dos eran pastores. Ellos son pastores como hoy en día. ¿Cómo hay que pastorear la iglesia? ¿Cómo hay que guiar la iglesia? Es la instrucción de cómo pastorear. Entonces, primero, segundo de Timoteo y Tito son libros pastorales. Los libros pastorales. Tú, Timoteo, tú, Tito, ¿tú cómo vas a encargar de la iglesia? ¿Cómo vas a pastorear? ¿Cómo trabajar en la iglesia? ¿Cómo actuar como pastores? ¿Cómo realizar el trabajo de pastor? Estas cosas están en primero, segundo de Timoteo y Tito. Y después Filemón. Esto es una historia especial que se trata de un esclavo que ha huido. Había un esclavo que se llamaba Onésimo. Miren aquí. En zona de Coloseo hay un hombre que se llama Filemón, y de él huyó un esclavo Onésimo, y apóstol Pablo lo predicó el evangelio en Roma. Por casualidad, apóstol Pablo predicó el evangelio a esa persona, ese esclavo, y él recibió la salvación y vivía fielmente, y él había huido de Coloseo. Pero lo conoció Pablo también. Antes, si atrapa un esclavo huido, el dueño puede matarlo legalmente. ¿Sabe la serie Persecución a Esclavo, verdad? Sale esclavos que huyen, ¿verdad? En la época de Roma también ocurrió eso. Onésimo, si vuelve a Filemón, según la norma, Filemón puede matarlo perfectamente. No había ningún problema legal. Pero Onésimo ya se convirtió en hermano, era cristiano. Entonces, apóstol Pablo envió la carta para que tenga misericordia de él. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano ahora. Es una epístola muy privada. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Filemón podemos compararlo con Dios. Y Onésimo, podemos comparar, el esclavo que huyó, puede comparar con nosotros, que somos pecadores, éramos pecadores. Y apóstol Pablo significa como Jesús, mediador. Nosotros ante Dios, ciertamente que tenemos que morir por nuestros pecados, pero Jesús se convirtió en mediador y pidió a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Y nosotros a través de este libro podemos entender más el Evangelio. Algún día me gustaría aprenderlo juntos. Ahora página 11, no página 12. Página 12 pone hebreo, que habría sido escrito por Pablo. Vemos aquí. Apóstol Pablo escribió 13 libros de 27 libros del Nuevo Testamento.
Saben cuántos libros hay en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento 39 libros y Nuevo Testamento 27 libros, total 66 libros. Entre ellos 27 es de Nuevo Testamento, son de Nuevo Testamento, y 13 de ellos fueron escritos por apóstol Pablo. Sin embargo, el resto de 14 los 13 tienen su propio nombre, como segundo de Pedro, Santiago, Apocalipsis, primero, segundo, tercero de Juan, etc. Pero no hay un libro que no tiene escritor ni nada de eso. Es hebreo. En hebreo no sale quién escribió. No aparece quién escribió ese libro. Pero mucha gente piensa que ha de ser Pablo el escritor. Hebreo es muy importante. Hebreo es muy importante porque a la hora de predicar la palabra citamos mucho las palabras hebreo. Hebreos, es decir, judíos, son los que han estudiado Antiguo Testamento, entonces saben muy bien sobre la norma de sacrificio de Antiguo Testamento. Pero esa norma de sacrificio realmente, esa ley de sacrificio realmente indica sacrificio de Jesucristo para redención. Entonces, ¿quién puede explicar mejor este contenido? Como nosotros explicamos en el seminario, piensan que será apóstol Pablo, que estudió las leyes. Entonces, si apóstol Pablo hubiera escrito Hebreos, total, ¿cuánto escribió? 14 libros. Por eso, Hebreos es un libro que explica cómo se cumplió la ley de judíos a través de Jesucristo. Por eso, citamos mucho Hebreos para explicar la ofrenda de Antiguo Testamento y explica la sombra que aparece en el Evangelio. Así explicamos. Por eso citamos mucho Hebreos. ¿Y qué tal las epístolas del resto de apóstoles? Vamos con prisa. Santiago. ¿Quién es este Santiago? Este Santiago no es Santiago de 12 discípulos. Entre 12 discípulos también había Santiago. Pero este Santiago fue decapitado primero. Santiago, que fue hermano de apóstol Juan. Si leen el libro de Evangelio, sale una historia sobre ellos, ¿verdad? La madre de Jacobo, la madre de los hijos de Zebedeo, fue a Jesús y pidió: Jesús, cuando seas el rey, dale la posición a la derecha y a la izquierda a mis hijos. ¿Se acuerdan? Jesús preguntó: ¿podréis recibir la copa que voy a tomar? Y ellos respondieron: sí. Esto fue como un veneno. Por eso uno fue decapitado primero y otro vivió hasta lo último entre los 12 discípulos, que es Juan. Por eso apóstol Santiago fue decapitado primero entre 12 discípulos y apóstol Juan vivió en el exilio en la isla Patmos. Y tampoco murió por decapitación, murió naturalmente. Vivió hasta el final y luego murió. Estos dos hijos decoró lo primero y lo final de todos. Pero Santiago que escribió Santiago no es este Santiago. ¿Quién fue? Santiago, que era hermano de Jesús. ¿Jesús tuvo hermanos? En la Biblia aparece Santiago, que se considera como columna de la iglesia de Jerusalén. Esto no se refiere a Santiago, el hermano de apóstol Juan, sino al hermano de Jesús. Y este Santiago, el hermano de Jesús, escribió este Santiago. Este libro es necesario porque apóstol Pablo habló de la salvación por la fe. Y Santiago habla de que si tú crees de verdad, esto tiene que mostrar a través de las obras. Por ejemplo, nosotros evangelizamos a algunas personas y uno, por ejemplo, recibe la salvación. Y esta persona a veces la llevamos a la consulta, ¿verdad? Diciendo, tú no eres salvo. Y dice, sí, yo he recibido salvación. Entonces, si tú crees de verdad, no puedes vivir así. Los salvos no se comportan así. Así decimos, ¿verdad? ¿En qué basamos? ¿Por qué decimos esto? ¿Basado en qué? Si uno de verdad cree, la vida se cambia, los comportamientos se cambian.
Este contenido está escrito en Santiago. ¿Tú crees? Yo también. ¿Y cómo testificas tu fe? Yo lo hago a través de mis obras. Yo creo, por eso actúo. Yo creo, por eso sigo la palabra de Dios. Esto es el contenido de Santiago. Página 13. Primero y segundo de Pedro. Pedro, hay una razón de que envió primero y segundo de Pedro. Ustedes han visto la película Quo Vadis, es una película antigua. Si han visto, levanten la mano. ¿O les suena el título? Es una película que cuenta de que Roma ataca Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en el año, antes del año 70 después de Cristo, en ese momento había emperador Vespasianus y antes de ese emperador estaba Nero. Entre medio había algunos cambios y tal, pero generalmente, la mayoritariamente gobernaba Nero. Y en ese momento había mucha persecución en Roma. Como saben todos, si vamos a Roma hay Coloseo, donde los cristianos fueron comida de león, y Nero quemaron a los cristianos y los utilizaba como farol, porque Nero era trastornado y por eso quemó una vez a Roma, y por ese incendio 1/3 de Roma fue quemado y la murmuración del pueblo fue hacia Nero. Por eso Nero echaba la culpa a los cristianos. En ese momento Roma empezó a perseguir a los cristianos y en ese momento había muchos cristianos que murieron por persecución. Y en ese momento había 2 principados en el cristianismo. ¿Quién era? Pedro y Pablo. En ese momento Pedro y Pablo fueron decapitados en Roma. Apóstol Pedro fue crucificado al revés y Apóstol Pablo, como era ciudadano romano, murió decapitado. Apóstol Pedro, sabiendo que hay persecución, huía de Roma. Esto sale en película Quo Vadis. El Señor entra a Roma. Quo Vadis significa Señor, ¿a dónde vas? Esto es lo que significa, lo que se refiere Quo Vadis. Yo voy a Roma, de donde has huido, así dijo el Señor. Entonces apóstol Pedro volvió a Roma y murió. Esto es el contenido de Quo Vadis. Esta película nos cuenta mucho sobre las iglesias primitivas. Si tiene ocasión, me gustaría que la mirara. Apóstol Pedro sabe que va a venir persecución. Por eso habla de que vendrá la persecución, tal prueba, tal sufrimiento. Entonces prepara bien para ese momento. Entonces, como una inyección preventiva. Entonces, primero, segundo de Pedro, que es una inyección preventiva. Nosotros también, cuando uno recibe la salvación, nosotros le decimos, al recibir salvación habrá aflicciones, sufrimientos, tendrás tribulaciones, etc. Esto es una inyección preventiva y esto es el contenido de primero y segundo de Pedro. Y primero y segundo, tercero de Juan habla del amor. Apóstol Juan era uno de los apóstoles que ha recibido el mayor amor. Realmente el libro de San Juan y de las epístolas de Juan y Apocalipsis son complementarios. Primero, segundo, tercero de Juan hablan sobre amor y cómo tener relación en amor fraternal y hablan de la reunión. Y después Judas, página 14. Judas también el hermano de Jesús. Judas explica sobre el pecado de desviar del camino correcto. Y después Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético. Desde capítulo 1 hasta 3 hablan de 7 iglesias y después hablan de 7 años de tribulación y qué pasará en este tiempo y cómo entraremos en el cielo eterno. Hablan de estas cosas. Luego aprendan el contenido de cada libro con más detalle a través de Academia Bíblica, etc. Hoy, como se ha pasado mucho tiempo, concluimos aquí. El Nuevo Testamento es muy divertido.
yo después de recibir la salvación, el Antiguo Testamento fue más divertido porque hay muchas historias y en el Nuevo Testamento sale palabras difíciles y tal. Pero ahora, se ha cambiado. Antiguo Testamento también es divertido, pero es muy divertido el Nuevo Testamento porque al meditar el Nuevo Testamento, meditar versículo por versículo y al unir estas meditaciones, hay muchas cosas que podemos aprender y no es nada imaginable. Es un tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Hoy hemos aprendido cómo se ha formado cada libro en el Nuevo Testamento, pero es solamente un conocimiento superficial. Ahora tenemos que ir aprendiendo el contenido de cada libro con profundidad a través de otros estudios sobre Biblia, a través de Academia Bíblica o a través de otras ocasiones, etc. Hoy terminamos aquí. Oremos juntos. Dios Padre Santo, te damos las gracias. Hoy, en esta hora, los nuevos hermanos profesores hemos reunido y hemos aprendido tu palabra. Por esta hora preciosa te damos las gracias. Dios, ayuda a que todos los profesores vivan dignamente en el Señor y especialmente ayuda para que puedan ser dignos de este Evangelio para predicar a los estudiantes. Y permíteles la sabiduría, la sagacidad y audacia. También permíteles el corazón humilde y el corazón de confiar en ti, Dios. Ayuda a que este tiempo de educación no se quede en vano, sino que sea un momento de llevar frutos. Te entregamos las gracias por estar con nosotros en este tiempo y en el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.